Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Es como siempre un placer recibir en esta casa de todos los americanos, a una embajada particularmente querida para nosotros, la Embajada del Perú. Doy mi más cordial bienvenida a su embajador, al embajador del Perú en Madrid, al equipo de la embajada que ha hecho posible esta actividad, por supuesto al público digital tan fiel y tan interesado en nuestras actividades y, por supuesto, a los 4 protagonistas que tenemos hoy aquí en esta actividad. 4 cocineros y cocineras peruanos asentados en España y con los que vamos a hablar fundamentalmente de gastronomía. La actividad que hoy presentamos se llama Sabores del Perú en el Bicentenario y abordaremos todos aquellos colores, sabores y olores que nos deleitan de la cultura peruana. La gastronomía es una pasión compartida por España y por el Perú. La gastronomía también es uno de los símbolos más importantes y relevantes de las culturas de todas las comunidades. La cultura no solamente porque nos acerca a las costumbres y tradiciones y a los pueblos y a sus gentes, sino porque también nos hace un repaso exhaustivo por su geografía. No cabe más que decir que Perú se ha nutrido a lo largo y ancho de sus fronteras y a lo largo y ancho de sus tiempos de todas esas fusiones de comida prehispánica, cocina española, pero también cocina que ha venido de otras latitudes, así de las costas africanas o del continente asiático. Es un reflejo del país, de su geografía y de sus gentes, pero la gastronomía también, para mí personalmente, es un arte para aquellos que la elaboran, pero también para aquellos que la gozamos. Asimismo, la gastronomía es un gran pilar económico de muchos de los países que saben promocionar esta forma cultural. Así, la industria que se genera alrededor de la gastronomía es siempre significativa. Y sobre todo es una marca exterior, es acción exterior cultural de los países. Sin duda alguna, Perú es uno de los centros genéticos más importantes del mundo, no solamente porque tiene ingredientes y especies autóctonas y locales que nutren y dan fundamento a su cocina, sino porque también ha sabido asimilar, como pocos países, aquellos ingredientes que vienen de fuera, de otras latitudes. Al Perú le debemos, por ejemplo, uno de los alimentos más básicos y más primordiales, como es la patata, que salvó a Europa de numerosas hambrunas. Y ya, sin más dilación, doy paso a esta mesa, no sin antes señalar que este año celebramos el Bicentenario de la Independencia de Perú y por eso Perú hoy es el protagonista indiscutible de la Casa de América. Bienvenidos, muchas gracias y embajador, todo suyo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo la gentileza de la Casa América y en particular de su directora de Cultura, Rebeca Guinea, por la acogida tan cálida que ha hecho y que nos ha permitido compartir, esta actividad tan interesante y de tanto significado para el Perú. Nos es particularmente grato estar en esta casa que sentimos tanto como nuestra. Yo quisiera señalar que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú ha dado pie a numerosas actividades en nuestra patria y también en el extranjero, especialmente en países que, como España, albergan una de las comunidades más vastas de connacionales en el exterior. Quiero recordar también que los gobiernos del Perú y de España acordaron desplegar un intenso programa de actividades conmemorativas y celebrar de manera conjunta este aniversario tan importante, poniendo realce en los profundos vínculos históricos y culturales que compartimos. Como recordarán, recordaré además en particular con mucho afecto, fue en esta casa donde lanzamos el prestigioso Festival Arco Madrid 2019, que tuvo al Perú como país invitado de honor, y que fue de alguna manera el inicio de un vasto calendario de actividades conmemorativas del Bicentenario del Perú. Repito, acordado previamente por
están los gobiernos de los dos países. En esa perspectiva resulta especialmente grato que dentro del programa de actividades incluyamos un valor tan singular y tan importante del Perú como es su gastronomía, ¿no? Una tradición culinaria que suma milenios, ¿no? Y que es el resultado de fecundos mestizajes, como bien ha apuntado Rebeca hace un momento, con influencias diversas, ¿no? Y que ha ganado en las últimas décadas un reconocimiento y un lugar muy prominente a nivel internacional. España es, sin duda, ¿no?, uno de los países donde nuestra cocina y la presencia de los 4 destacados chefs así lo testimonia, donde la cocina peruana experimenta un enorme y vigoroso desarrollo y goza de especial acogida. Tenemos una laboriosa comunidad de más de 200.000 connacionales peruanos aquí en España y al menos 200, difícil llevar el número exacto, más de 200 restaurantes peruanos en toda España, tanto en Madrid, en la capital, como en Barcelona, en Vigo y en muchas otras ciudades. Por lo demás, como bien recordaba también Rebeca hace unos momentos, nuestros productos autóctonos llevan largo tiempo instalados en los paladares y las preferencias de los españoles. Como bien señalaba la presencia de la tortilla de patatas, por ejemplo, ¿no?, o otros productos a base de patatas, ¿no?, que están en este momento seguramente preparándose en tantos fogones alrededor del territorio español. Y son cada vez más, tengo que decirlo también, cada vez más platillos peruanos que se imponen y se integran en las cartas de los restaurantes españoles a lo largo del territorio español, ¿no? Por señalar solamente el ceviche y también en la coctelería, tengo que decirlo, el peruanísimo y auténtico pisco sour. El intenso programa de cocina peruana elaborado por la Embajada, conjuntamente con la Oficina Comercial del Perú aquí en Madrid, en ocasión del Bicentenario, lleva por título Sabores del Perú y tiene en este conversatorio un momento necesario de diálogo y de reflexión. Nos acompañan en esta ocasión 4 destacados chefs peruanos afincados en España: Alejandra Ormeño, que viene desde Barcelona; Juan Carlos Perret, que viene desde Vigo; y María Elba Ortiz de Ceballos y Joseph Arias, que laboran aquí en Madrid. Quiero agradecerles muy sinceramente que estén ahora con nosotros para conversar sobre el pasado, sobre el futuro y las perspectivas de la cocina y la gastronomía peruana, y también sobre sus experiencias, cómo empezaron, cómo se desarrollaron y cómo ven el futuro de la cocina peruana aquí en España. Un diálogo que será conducido y animado, estoy seguro, por un conocedor de la cocina y un experto en gastronomía peruana, nuestro consejero cultural Alonso Ruiz Rosas. Reitero mi agradecimiento más sincero a la Casa América, a los presentes en este evento y a los muchas personas que habrán de seguirnos por la vía virtual en este conversatorio que afirmará, estoy seguro, los sentimientos de peruanidad de la amplia comunidad peruana aquí en España, ¿no? Acercará aún más a los españoles a la fascinante gastronomía que ofrece el Perú y también fortalecerá naturalmente el afecto recíproco que une a españoles y peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador del Perú. Muchas gracias, señora directora de Cultura de Casa de América. Yo quisiera que empecemos este conversatorio sobre cocina peruana con los 4 destacados participantes que me acompañan hoy, partiendo del principio o empezando por el principio. Como todos sabemos, la cocina peruana fue hasta hace pocas décadas quizá el secreto mejor guardado que tenía nuestra patria. Los peruanos hace mucho tiempo celebramos la calidad excepcional de nuestra gastronomía, pero no era especialmente una cocina tan conocida y apreciada en el mundo como lo es ahora. Y cuando digo que debemos empezar por el principio, me refiero a hacer una pequeña reflexión sobre los orígenes milenarios de esta tradición culinaria. Como sabemos, el Perú es un país ubicado en los Andes meridionales de América del Sur, frente a un océano riquísimo donde precisamente confluyen las corrientes de Humboldt y del Niño, y que tiene además
como cuna fluvial el origen del Amazonas. En este espacio prodigioso donde hay aproximadamente 98 microclimas, hace varios milenios los primeros pobladores de los Andes empezaron un proceso particular de domesticación de plantas y animales. Los historiadores consideran a la antigua civilización andina uno de los centros más destacados en la domesticación de plantas y animales, acaso el que mayor número de plantas donó al mundo. Hubo también 5 animales domésticos, como sabemos, la llama, la alpaca, el cuy o conejillo de Indias, un tipo de pato y un tipo también de perro andino. Entonces, creo que para entender la riqueza y la diversidad de nuestra cocina, debemos siempre partir de reflexionar sobre la excepcional importancia de estos productos. Yo quisiera dejarle la palabra a Alejandra Ormeño para que empecemos por ahí. Bueno, empezando podría decirte que nosotros tenemos la fortuna de estar en un lugar sumamente privilegiado, ¿no? Como bien has dicho tú, estamos en los Andes, tenemos un océano riquísimo en productos y creo que eso nos ha enriquecido y que en estos últimos años hemos aprendido, lo hemos revalorado. Creo que es algo que habíamos dejado un poco, productos que habíamos dejado un poco olvidados y que hoy han vuelto, ¿no? Más allá de los animales, podemos hablar de la quinoa o podemos hablar de productos que tal vez nosotros los comíamos de pequeñitos, pero nunca les dimos valor. Y hoy en día están son como el top, por decirlo de alguna forma, ¿no? Juan Carlos. Está claro que, perdón, bueno, lo que decías antes, ¿no? Que el Perú tiene los 98 microclimas, creo que son 110 los que existen en el mundo, tanto en la costa, la sierra, la selva. Somos un país súper rico, con todos los ingredientes que tenemos. Zapallo-loche, ¿no? De la cultura de los incas, ¿no? Lleno de vitaminas, proteínas, minerales, la chirimoya, ¿no? La quinoa, que decía antes Alejandra. Y ya en Perú ya se hacía, ya se cocinaba y ya se distinguía de las demás culturas, la nuestra, la inca, porque somos los primeros en hacer liofilizados en el mundo, en los Andes, lo que viene siendo el chuño, ¿no? Se pasaba la papa, pasaba a estado seco, sin pasar por líquido. Y a raíz de esas riquezas y de lo que es los incas y de lo que se fue enseñando, ¿no? En el Amazonas, los pescados, el paiche, frutas, picantes. La costa, donde soy yo, llena de pescados, mariscos, playas, ¿no? Infinitas riquezas que tiene el Perú. Joseph, nos gustaría oír tu opinión sobre este tema. Pues es una base, tengo una filosofía de cocina donde tengo un gran respeto. Perú hoy en día tiene un agradecimiento al mundo y comenzamos desde atrás, ¿no? De la parte inicial. Hay muchas técnicas y conocimientos básicos que ha pasado en la cocina, sobre todo el valor humano, el conocimiento y la destreza que a día de hoy se va perfeccionando. Y yo creo que este año tan interesante, ha sido años complicados que hemos pasado, pero Perú dice gracias al mundo entero por las influencias que ha habido, ¿no? Las influencias de todo y la adaptación. Basamos ahora de la primera parte del conocimiento del propio Inca, de la parte amazónica, el agricultor, la pesca, la destreza que tiene y el conocimiento que puede dar al producto y transformarlo en un producto final para el consumo. ¿Qué tan inteligente puede ser de matar tanta hambre, de también valor nutricional, de obtener esa riquísima jora, que es un maíz de doble fermento, por ejemplo, esa técnica del chuño? Hay productos súper interesantes para descubrir, pero hay una base que no debemos olvidar. A día de hoy estamos gritándole al mundo entero el respeto, ¿no? Perú tiene un gran respeto por la parte inicial, que es
la base, esos sofritos, esos guisos, o respeto al producto y el lado también que estamos respaldados por una parte del lado de sostenibilidad, ¿no? Que sea sostenible. Ahora, hoy en día, pues antes se tiraba las pieles, ¿no? De las papas, de la mayua, productos súper interesantes. Hoy en día le damos un valor añadido para que el consumidor tenga ese agradecimiento y el valor diferencial que puede tener, Alfonso. María Elba. A mí una de las cosas que me apasiona de la comida, de los productos peruanos, es que tenemos una cantidad enorme de los superfoods del mundo, y eso nos demuestra también de lo sanos que eran las culturas antiguas. Tenemos el camu camu, que es uno de los, tiene la mayor cantidad de vitamina C del mundo, mucho más que las naranjas, que el limón, que cualquier otra verdura, fruta en el planeta. Tienes la cañigua, que se siembra a más de 4.000 metros de altura, que tiene mucho mayor proteína y fibra que la quinoa, ¿no? Que dicen que eso va a ayudar muchísimo en el mundo en el futuro. La papa, que obviamente es la patata, que sabemos que ha ayudado muchísimo en las hambrunas, en la época de los incas, en todo momento ha ayudado muchísimo. El yacón, que ayuda para la diabetes. Entonces, eso para mí siempre, cuando uno va viendo los productos que vienen de la anchoveta con el omega 3, todos estos productos que vienen del Perú, para mí me apasiona cuando voy estudiando sobre ellos y viendo de que cada uno de ellos nos aporta una cosa sumamente importante para nosotros como seres humanos para estar más sanos, ¿no? Efectivamente, yo creo que de este primer intercambio de ideas hemos podido ver que la cocina peruana, en la riqueza de su diversidad de productos ancestrales, tiene también una riqueza cultural que ha permitido en estos diversos pisos ecológicos y regiones naturales el surgimiento de una serie de poblaciones que supieron adaptar a sus necesidades una serie de técnicas y de procedimientos para conservar los alimentos. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso del chuño y muchos otros, que son alimentos que hay que secarlos y después rehidratarlos para poder usarlos, y que además al final, luego de un larguísimo proceso evolutivo de milenios, alcanzó uno de los grandes logros de la sociedad andina prehispánica más importantes, como fue la famosa seguridad alimentaria, que mantenía, digamos, a la población en unas condiciones básicas de alimentación generalizada, muy, muy positiva, y que además vinculaba mucho los saberes culinarios a los criterios que tenían que ver con la propia salud de la población a partir de las reflexiones que ustedes han hecho. Como todos sabemos, a partir del siglo XVI, después de la conquista hispana de los Andes, este paisaje va a cambiar notoriamente. Llegan de Europa, de España, tradiciones culinarias absolutamente distintas, productos nuevos, y en medio de una serie de dramas y desgarramientos, el más terrible de los cuales es sin duda la catástrofe demográfica, producto de las epidemias de la época. Ahora que vivimos un tiempo de epidemias, podemos imaginar lo que significó aquello, pero todo este mundo nuevo que va a encontrarse, que va a confluir, va a chocar, pero también va a confluir con la civilización andina, está en la base de lo que será en adelante la cocina peruana. Y eso es lo que muchos llamamos el mestizaje ancestral, fundacional de nuestra cocina. Yo quisiera que reflexionáramos ahora un poco sobre ese tema tan importante y que, como dice, por ejemplo, uno de los mayores estudiosos de la cocina peruana, Sergio Zapata Hacha, autor de un magnífico diccionario de cocina peruana tradicional, el encuentro de estas dos tradiciones culinarias con sus respectivos productos, la del Perú antiguo y la de la España del siglo XVI, que a su vez implicaba tradiciones antiquísimas que venían de Roma, en fin, de los pueblos peninsulares, del mundo árabe, judío, etcétera, etcétera. Esta confluencia está, pues, en la base de lo que será nuestra gran cocina. Quisiera que Alejandra nos dijera algo al respecto. Yo creo que, en base a lo que estás diciendo del mestizaje de la cocina peruana,
creo que es muy importante ver cómo el Perú antiguo, por decirlo de alguna manera, supo recibir y adaptar estos nuevos productos y hacerlos suyos. Como es el caso del limón, ¿no? Nosotros no teníamos limón, llegó el limón y hoy por hoy nosotros tenemos nuestro propio tipo de limón, ¿no? Que creo que todos los que estamos fuera lo valoramos muchísimo y lo extrañamos, ¿no? Creo que con el mestizaje, cuando llegan los españoles a Perú, aparece la cocina criolla y vamos creciendo. Luego llegan diferentes culturas, ¿no? Llegan los asiáticos, los chinos, japoneses, y de todo nosotros vamos haciendo lo nuestro, ¿no? Y a día de hoy esa es nuestra cocina. Es un poquito de todo, pero sigue siendo nuestra, porque siempre adaptamos los productos que llegaron, adaptamos las formas, pero no perdimos lo nuestro. Y creo que eso es algo que tiene mucho valor para la gastronomía peruana, ¿no? Y creo que eso es algo, creo que es lo que le hace en el mundo imponerse ante otras, ¿no? Porque nunca perdimos nuestra identidad. Juan Carlos. Yo creo que bueno, sí, que el mestizaje, partiendo de que ya viene hace muchos años, nos ha ayudado al día de hoy poder estar aquí, ¿no? Nos ha ayudado a que Perú tenga esa riqueza gastronómica, nos ha ayudado a que podamos estar geográficamente marcados con nuestra gastronomía. Tanto como lo que decía mi compañera Alejandra, en la época de los japoneses, ¿no? Que gracias a eso se hizo el lomo saltado, por decir eso, la parte china, ¿no? Que es la cocina chifa, los japoneses, la cocina Nikkei, la parte afro, ¿no? Que también no nos olvidemos de esa parte, la parte afro de Perú, afro-peruana, ¿no? Donde se hacen los guisos en ollas de barro, la carapulcra, ¿no? Yo creo que lo que viene siendo el mestizaje y gracias a este mestizaje, mejor dicho, Perú está marcado ahora mismo geográficamente en el mundo. Joseph. La importancia de todo este mestizaje que han tocado los compañeros es el tema, aparte que es cultural, es la adaptación también y magnífica de la tierra, ¿no? Cómo el producto se adapta, ese arroz magnífico peruano que hay, la nueva cosecha que tiene, las papas, la variedad y cómo el agricultor encuentra ese sentido y le da un valor añadido. Para mí mestizaje definitivamente es un tema de influencias que van viajando. Primero es cultural a nivel persona y luego la adaptación y hasta las propias jergas y hasta la propia forma de comunicar y hasta los platos, ¿no? Es las técnicas que hoy en día se van perfeccionando. Yo todo esto lo veo como un tema de agradecimiento y sobre todo un enriquecimiento en la gastronomía peruana, donde hoy por hoy se ve bastante. Hoy estamos en Madrid y haciendo cocina y ves técnicas, ves estudiando los libros y es muy bonito, ¿no? De conocer esa cultura y siempre respetándola. María Elba. Con el mestizaje, una de las cosas que hay que agradecer mucho en los productos que trajeron los españoles al Perú es que la mayoría de los platos que comemos hoy en día son gran parte de esos ingredientes. Casi todo lo que cocinamos tiene cebolla y ajo. Nosotros no teníamos eso, los españoles lo llevaron. El ceviche, como decía Alejandra, el limón lo traen los españoles, pero tengo entendido, hay muchas versiones del ceviche, pero una de ellas dicen que los reyes católicos comían un pescado marinado en limones y naranjas. Entonces de ahí hay otras versiones también, pero eso es una interesante, ¿no? Que se puede averiguar, ver de dónde viene. Entonces la carapulcra es un clásico plato de mestizaje que tienes la papa seca de las montañas, tienes el ajo, tienes la cebolla, tienes el maní, no tienes el chancho, que lo traen el cerdo, que lo traen los españoles. Nosotros no teníamos eso. Y de ahí hay otro que mis platos favoritos son la carapulcra y la ocopa, ¿no? Y la ocopa igual. Es un plato que es a base de muchos ingredientes traídos por los españoles y ingredientes que teníamos ya en el Perú, ¿no? Entonces es muy... Hoy en día la paella, el arroz, yo siempre pensé que lo habían traído los chinos y de ahí me enteré que lo habían traído los españoles, ¿no?
y platos que tenemos en Perú, el típico arroz chaufa hecho por los chinos, en China no existe, ¿no? Entonces da toda una vuelta muy interesante, pero nuestra comida está hecha por muchos de esos productos que llegaron en ese momento. Bueno, yo creo que has puesto un magnífico ejemplo que está en la base de nuestro gran edificio culinario, que es el famoso aderezo, el sofrito que mezcla sabiamente ajo y cebolla con aceite, ingredientes los tres que vienen de España, con nuestros famosos ajíes y tomates eventualmente y otros saborizantes y que van a dar como resultado esta deliciosa fórmula que está en la base de muchos platos con una enorme variedad de combinaciones. También se ha mencionado aquí la llegada de productos muy importantes como por ejemplo el limón, que viene de Ceuta, por eso se llamaba Ceutí, después pasa a convertirse de una manera casi irónica entre nosotros como sutil, pero en realidad es Ceutí. Y por supuesto productos pues, fundamentales como la nueva ganadería, tanto ovina, bovina, porcina, caprina, los quesos que pasan a incorporarse de una manera muy feliz con los ajíes de productos nuestros maravillosos como la enorme variedad de maíz o en fin, de calabazas y etcétera, etcétera. Creo que en este mestizaje también se produce algo muy interesante que es un trasvase de técnicas, ¿no es cierto? Se cambian fórmulas donde entraba trigo, puede entrar maíz o viceversa, o donde había un relleno de empanada, puede haber un relleno de rocoto, etcétera. Y también llegan elementos absolutamente novedosos para nuestra cultura ancestral, como por ejemplo el azúcar, que va a dar origen a la repostería peruana, que tiene a su vez muchas variaciones, pero que está absolutamente ligada a la tradición hispana y dentro de ella en particular a la tradición árabe y judía, que son las grandes tradiciones reposteras que llegan a nosotros. Se ha hablado mucho también, creo que es muy importante subrayarlo, de la presencia de la cultura africana, sobre todo el trabajador, la gran cocinera morena que se incorpora a las labores domésticas, especialmente en la costa, y que va a dejar una huella muy nítida, en particular en la repostería y en algunos platos. Se habla también de las famosas esclavas moras que llegaron en los primeros años de la conquista y que, por ejemplo, hicieron que entre nosotros tuviera gran arraigo el famoso culantro o cilantro, que acá prácticamente desaparece, aunque, según entiendo, en el siglo XVI sí era muy apreciado. En España dicen que el propio rey Felipe II era muy aficionado a un plato que se llamaba carnero verde, que vendría a ser, si hacemos una genealogía de nuestro seco de cordero, una suerte de antepasado del seco de cordero. Yo creo que también ha quedado claro que aparte de esta influencia fundamental en este mestizaje, por un lado de nuestro ancestro prehispánico central, decisivo hasta el día de hoy, y de la presencia de la cultura culinaria española, aparecen otras influencias. La asiática va a tener un rol interesantísimo. Hay que recordar que el primer galeón de Manila llega al Perú, si no me equivoco, en 1581. A partir de ahí empiezan a llegar los primeros pobladores del Asia, de la China, de Filipinas, desde luego, uno que otro de la India, etc. Y poco a poco esta comunidad, al principio de una manera muy precaria en Lima, pero va a expandirse, sobre todo cuando el siglo XIX, pues el Perú abre sus fronteras y entonces se produce ahí sí una gran migración oriental. Hay también una nueva migración europea que va a permitir que lleguen italianos, alemanes, que entren productos que no tenían mucha presencia en nuestra cocina, como las pastas. Va a haber una adaptación peruana muy feliz, por ejemplo, del menestrón, ¿no es cierto? Que tenemos una versión del menestrón genovés, que con todo respeto a nuestros queridos amigos de Italia no está nada mal, y etcétera, etcétera. El de ellos no lleva yuca, el nuestro sí. Por ejemplo, ¿no? Entre otras variantes. Entonces yo creo que eso es necesario subrayarlo siempre, el enriquecimiento
que produce este mestizaje. Quisiera que reflexionáramos también un poco sobre un fenómeno que, digamos, ha caracterizado a la cocina, a la cocina peruana en los últimos quizás 50, 70 años. Los peruanos siempre hemos considerado que teníamos una magnífica cocina, siempre hemos hablado mucho de cocina entre nosotros. Ustedes recordarán que sus padres, abuelos, etcétera, tenían el tema culinario como un tema importantísimo, y la prueba es que hay muy buenos escritores peruanos que se han ocupado muchas veces de cocina. Hasta el gran poeta César Vallejo dijo alguna vez, por ejemplo, que había que sembrar los campos de arroz con pato, lo cual me parece una afirmación muy afortunada, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del gusto culinario. No hay que olvidarnos que él era, después de todo, norteño, y que uno de los platos emblemáticos de la cocina norteña es precisamente el arroz con pato, que se hacía con el pato criollo nuestro, que es uno de los animales que fue domesticado en el Perú prehispánico y que se fusionó de una manera muy feliz con el arroz traído por los españoles y con el culantro, y desde luego con la chicha y el aderezo nuestro. Yo creo que estos últimos 50, 60 años, y en cierto modo ustedes son el resultado de ese proceso, la cocina peruana ha experimentado algunos cambios muy interesantes. El primero quizá tenga que ver con la profesionalización de la cocina. Ha habido el surgimiento de una serie de escuelas, en fin, también ha habido un proceso pues, muy conocido en el Perú, que además es un proceso mundial, en realidad, que ha consistido en un trasvase muy significativo de la población del campo a las ciudades. Ha habido también el surgimiento de nuevos productos. Ha habido, por otro lado, y eso es algo muy positivo, la afirmación de las tradiciones regionales de la cocina. En fin, yo creo que es un tema interesantísimo y los invitaría a que habláramos un poco de ello. Si te parece, Alejandra. Bueno, en base a esto yo creo que has dicho algo que es importante, que es que en los últimos años la profesión de cocinero se valorizó. De un momento a otro, los chicos ya no queríamos ser doctores ni abogados, sino queríamos ser cocineros. Una vez acá me preguntaron que qué cosa había hecho el Perú para que tantos chicos quisieran estudiar cocina. Que, ¿por qué? Es que si podía explicarlo, ¿no? La verdad, no pude responderlo porque no sé. Pero sí que creo que así como hay países que levantan la bandera muy alto por el fútbol, nosotros lo hacemos por la comida. Y que nosotros por la cocina nos ponemos la camiseta y damos todo y defendemos lo más por nuestra comida, ¿no? Somos como, creo que es el lado más patriota que tenemos. Creo que es la mejor representación que tenemos. En estos últimos años sí es cierto que la cocina evolucionó, pero como te dije al principio, creo que es que nosotros hemos redescubierto nuestra cocina, que le empezamos a valorar técnicas ancestrales que creo que nunca se les dio hace unos años, ¿no? El valor que tenían, como de repente cocinar bajo tierra, ¿no? Era lo que se hacía, exacto, que se hacía solo en la sierra. Hoy lo vemos en los restaurantes más top que lo hacen en la mesa, ¿no? Es como hemos recuperado, creo, esas técnicas ancestrales, hemos recuperado ingredientes y nos hemos mostrado al mundo como somos, ¿no? Creo que sí es cierto que hay una fusión, pero que nosotros valoramos y respetamos lo nuestro. Y con eso creo que hemos llegado a donde estamos hoy, ¿no? Como decía Juan Carlos antes, a posicionar a Perú como está hoy. Simplemente siendo nosotros mismos. Juan Carlos. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Los últimos años, obviamente, la gastronomía, no solo la peruana, sino en todo el mundo, ha evolucionado. ¿Qué pasa con la peruana? Que es el nuevo descubrimiento de lo que hablábamos en un principio. Microclimas, parte de clima, costa, sierra, selva. Y hacia el resto del mundo se ha descubierto. 1. 2. Yo me acuerdo cuando yo quería estudiar cocina y me lo preguntaron varias veces en mi casa. Sí, estaba seguro que quería estudiar cocina.
Y lo afirmé, y fui a buscar las escuelas de cocina. Habían 5 escuelas, 4, 5 escuelas, no pasaba de una mano. Como cuando decimos en Perú, pedimos unos plátanos, ¿no? Una mano, ¿no? No había escuelas, no había grandes sitios donde desarrollarte y poder estudiar, poder desarrollarte en tus estudios y gastronómicamente. ¿Qué pasa? Poco a poco se empezó a hacer y se fue reafirmando lo que se pensaba antes, que Perú es rico, que Perú está lleno de muchos ingredientes, y se fue reafirmando cada vez más. Por eso cada vez el peruano queríamos estudiar cocina, por eso cada vez más la gente buscaba sitios donde poder formarse. Al día de hoy hay muchas escuelas en Perú y gente que viaja de todas partes del mundo para estudiar en Perú. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que decía Alejandra, ¿no? que se están recuperando técnicas ancestrales, milenarias, de cocción, ¿no? Ya antiguamente ya se usaba lo que era el masato, ¿no? El masato, el fermentado de la yuca, ¿no? Ahora se hace un fermentado controlado, con un porcentaje de azúcar, y se hace un fermentado controlado. Y se puede utilizar lo que es un masato, como decía, la chicha, ¿no? La chicha de jora. Eso ya se puede hacer hoy en día, y la evolución de la cocina en el Perú es infinita. Y esto es solamente un principio, porque esto no va a parar aquí. Esto de aquí a 20 años, la gente va a decir, wow, y se va a descubrir más. Y el Perú se va a volver a posicionar número 1 en el mundo. Muy bien. Yo creo que es un cambio constante. Y sí, tengo que mencionar una anécdota porque yo tengo 33 años, mi madre se llama Doña Ana. Doña Ana, pues, ¿por qué me metí a la cocina y por qué todo este mestizaje y todo este cambio? Y decidí estudiar cocina. Fue increíble. Yo me he criado en una carreta. Una carreta es como un full track, uno pequeñito, así, un camioncito en kiosco, un ambulante. Y mi madre es cocinera innata. Mira el cariño que le puedes poner para sacar a tu familia adelante, ese valor humano, y estar paulatinamente creciendo. Crecía con ese olor del chicharrón, porque vendía chicharrón como unos torreznos, vendía en la calle, y luego los picarones, un postre, y se buscaba la vida. Y no solamente vendía ella, vendían mucha más gente para el sustento familiar. Entonces, mira el cariño que le debe poner para que dentro de 20 están, el mejor venga aquí y acabe su producto. Yo me acuerdo de muy pequeño que yo empujaba una carreta, y luego en casa, cuando nosotros hacíamos la producción, ya hablamos de producción, pero le decía vamos a abastecer para el día siguiente, era la masa de la cachanga, o amasar los queques, y yo probar con el dedo. Ese lado humano, nosotros hoy en día lo agradezco muchísimo. Tengo por suerte de tener a mi madre viva, siempre le hago un homenaje en vida, y es el agradecimiento, y muchas veces discrepamos porque esto es así, prueba, hay que hacer, mira el cariño. Puede haber muchas escuelas, muy buenas por cierto, cada vez más, pero hay un tema que es emocional y es personal, de que lo llevas en la sangre. Mi madre jamás pensó que iba a estudiar cocina, no pensó, pero ella, ahora luego voy estudiando un poco el tema, es curioso porque mi madre, yo iba al colegio y me decía, no me dejaba el pollo frito, me dejaba el arroz y me decía, fríete el pollo, o hazte el huevo, o hazte la tortilla. Y me dejaba autonomía desde muy pequeño, a lo mejor peligroso, pero me hizo muy autónomo a día de hoy. Y yo creo que eso resuelve una gran cuestión de que hoy por hoy la gente quiere ser cocinero, no por ser una chaquetilla blanca y estar en la foto, no, sino porque cocina y puede descubrir. Hoy en Perú está pasando un tema de descubrimiento enorme, sobre todo con la región, toda la parte de la selva, la sierra, la costa, y que estamos trabajando, hay una generación muy buena, y nuestro mensaje como cocinero es dejar un gran legado, ¿no?, a toda la juventud, y seguir contando esta cocina increíble, y no solo ceviche. El ceviche está buenísimo y está muy rico, sino que hay platos más en nombres aymaras, en quechuas, bebidas. Queremos sacar ahora, impulsar sobre todo lo que es los productos de lo que decías, era deshidratación natural, fermentos, y está funcionando. Yo creo que ese es un aporte que podría dar. Muchas gracias, María Elba.
70 años no te puedo decir, tengo 50. O sea, que te puedo hablar de los últimos 50 años de mi experiencia. Yo misma lo he visto cambiar. Me acuerdo cuando era chica que era la típica un poco más francés, ¿no? Era mucho más tradicional la comida en las casas y era cuando salías que de repente o que comías cosas más caseras. A mí siempre me encantaba la carapulcra, todos esos platos, pero siempre hemos tenido una cosa maravillosa, que es una materia prima de primera. Yo tenía 5 años y mi plato favorito eran las conchas a la parmesana y era gozar de todas esas comidas. Tengo la suerte que tengo una abuela que es chiclayana, entonces me enseñó la pasión de esos sabores. Yo nunca he probado ni un café con leche tan rico como hacía esa mujer. Todo lo que cocinaba tenía un toque especial que hasta ahora lo puedo sentir el sabor así en el recuerdo. Y poco a poco, ¿por qué la cocina peruana se ha vuelto tan importante? Porque nos apasiona nuestra comida. Simplemente donde estás en una reunión, lo que estés hablando, acabamos hablando de comida, acabamos de dónde fuiste a comer, qué restaurante está el bueno, qué me recomiendas, dónde se come el mejor ceviche. Siempre estamos hablando de comida, donde llegar a Lima y meterte a los mercados, ir a buscar el mejor pan con pejerrey, o el cevichito en el kiosco de la señora, y entonces la materia prima, seguimos en búsqueda de ese producto perfecto, ¿no? Y te das cuenta yo creo que en los últimos 20 años, he visto a los productores trabajar muchísimo en mejorar su producto. No solamente los productores, ¿no? Que eso es un gran trabajo, sino que la gente de la calle, los ambulantes que te venden en las carretillas, que te venden afuera, están increíblemente limpias, están cuidadas, están registradas. Entonces te enseña, te da oportunidad a comer en la calle y probar platos que antes de repente no te hubieras arriesgado, ¿no? Y lo ves con la producción de cacao en el Perú. Estamos descubriendo cacaos maravillosos que no sabíamos que existían, cacaos centenarios que estaban escondidos entre las matas. Exacto, entonces todo el tiempo estamos en un descubrimiento continuo de una materia prima de miles de años atrás, ¿no? Y tenemos una suerte, somos sumamente privilegiados, eso sí puedo decir. Yo quisiera retomar el testimonio de Joseph, que me ha parecido fundamental porque ha aludido a algo que sabemos, pero que a veces se olvida, y es que la gran tradición culinaria del Perú ha estado sobre todo en manos de la mujer peruana, de las mujeres del Perú, que son verdaderas maestras, tanto a nivel doméstico en sus casas o también a nivel profesional en las picanterías, en los restaurantes, etcétera, etcétera, y que sin haber pasado por una escuela de cocina en los términos que hoy se entiende una escuela de cocina, pero han dejado una magnífica tradición culinaria, han inculcado en los cocineros esta tradición y son eso, verdaderas maestras. Creo que también es muy importante subrayar la diversidad de platos que tiene la cocina peruana y que a la hora de ofertarlos en términos internacionales nos olvidamos por momentos de tener presente que es una enorme riqueza con la que contamos y que vale la pena hacer un esfuerzo para mostrarle al mundo esa riqueza y esa diversidad de platos. Precisamente el Bicentenario creo que es una estupenda ocasión para que los peruanos en el mundo podamos mostrar siquiera 200 platos de nuestra gran cocina, que es poco en relación a todo lo que tenemos, pero que sería estupendo que alcanzáramos a tener esa oferta. Y esto me lleva a pensar en un tema que creo que es importantísimo y que tiene que ver con la experiencia de ustedes, que es el desarrollo de la cocina peruana en el exterior, en el mundo y en particular en España. Sabemos que en los años 70, si no me equivoco, empezó uno de los primeros restaurantes aquí en Madrid, que se llamaba El Inca, y en fin, surgieron otros poco a poco. Es cierto que después de la conquista de América y después de la llegada de los españoles al Perú, empezaron a llegar algunos productos nuestros importantísimos a Europa, pero hubo muchos otros que no llegaron
que eran inhallables aquí y que hacían muy difícil pensar en desarrollar una cocina peruana tradicional. Ahora, desde luego, si visitamos algunos mercados de Madrid, Barcelona y otras ciudades, pues nos damos con la grata sorpresa de encontrar muchos productos. Hay hasta rocotos frescos, huacatay recién cosechado, etcétera, etcétera. Yo quisiera que conversáramos un poco sobre ello y sobre la experiencia de ustedes en España. Yo te puedo contar que yo vivo acá hace 13 años, y en los últimos 10 años yo creo que la cocina peruana aquí creció muchísimo. Yo me acuerdo cuando estudiaba acá, hablaban de cocina peruana que yo creía que era muy conocida hace 13 años, y realmente la gente no le sonaba tal vez un ceviche, pero no sentían curiosidad tal vez por probarlo, ¿no? En la evolución de los años es increíble. A mí me es muy gratificante en el restaurante cuando llega alguien y ya no se lo tienes que explicar, simplemente lo piden, ¿no? Y lo disfrutan y vuelven, gente que tal vez en un primer momento era reacia al pescado crudo, pero cuando se lo comparabas, por ejemplo, con el sushi, te decían, no, es diferente, ¿no? Y tú dices, pruébalo. Lo probaban y te decían, sí, y volvían y lo pedían solos, ¿no? Y ir viendo cómo nuestra cocina se ha ido afianzando en el paladar de la gente, a mí me parece increíble. Y me parece que es un trabajo que se ha ido haciendo poquito a poco, ¿no? Creo que eso que mencionabas tú también de los insumos. En Barcelona, por ejemplo, encuentras, yo diría que casi de todo. O sea, rocoto fresco, ají amarillo fresco, ají limo, ají charapita, huacatay, papas frescas. Consigues de todo. Entonces, cada día es más fácil poder traer ese sabor real, ¿no? Porque es difícil también para uno como cocinero, vuelvo a mencionar los limones, ¿no? Que el limón acá es distinto. Y es difícil encontrar ese equilibrio y llegar al punto perfecto, ¿no? Para que sea lo más igual a lo que comemos nosotros. Y creo que hoy por hoy se está logrando porque se está trabajando mucho para eso. Y la gente realmente, lo que he dicho antes, se identifica ya con la comida peruana. No solo con el ceviche, con el lomo saltado, o como decían también, con los piscos, ¿no? Era impensable hace unos años entrar a un bar y leer pisco sour, menos un chilcano. Y hoy creo que en muchísimos de los bares importantes está presente. Perú siempre está presente, ¿no? Y, no sé, para mí esa es un poco es mi experiencia en la gastronomía acá. Ver cómo en restaurantes, desde el más grande, el más chiquito, en todos encuentras un ceviche. En todas las cartas, en todas las pizarras, cuando caminas por la calle, lees ceviche, y más aún cuando lees ceviche peruano, ¿no? Que es, no sé, a mí me llena de orgullo, ¿no? Ver Perú en todos lados, ¿no? En nuestra comida, que es algo que para nosotros es muy rico, ¿no? Es muy nuestro. Es como hablar de comida peruana con un peruano, es hablar de todo. Cuando estás fuera, te regresa a tu país, te trae recuerdos de cuando eras chiquito. Como decían, te acuerdas de tu abuelita, de tu mamá, de mil cosas, ¿no? Es como te teletransporta. Y poder vivir esa experiencia acá y ver cómo eso ha crecido y no va a parar. O sea, yo creo que la cocina peruana salió, pero salió para quedarse. O sea, ya no vamos a retroceder, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. María Elba, me gustaría preguntarte a ti por tu experiencia en España. Bueno, a mí me encanta a mí me encanta estar en la calle, me encanta caminar por las calles, los mercados. Y hoy en día me meto al mercado de los mostenses y ver los productos, todos los productos que están ahí, los kiosquitos que te venden desde el pan con chicharrón, el tamal de desayuno con tu café con leche, o me voy a otro mercado que queda en Aluche y la señora me vende el rocoto fresco, como tú dices, el zapallo-loche. Y encontrar todos esos, es como que me provocó el otro día preparar anticuchos y la señora me tenía todos los productos frescos, ¿no? Y puedes invitar a tus amigos y prepararles realmente el producto real de lo que tú has crecido, un buen ceviche. Y yo también tengo muchos amigos de muchas partes del mundo acá.
Y siempre es cuando, así que ¿dónde eres? O Marielba, por favor, ¿dónde como el mejor ceviche? ¿Dónde se come el mejor ceviche de Perú? Siempre. Entonces, en Madrid, que no sé qué. Entonces, todo el día me están preguntando, ¿dónde es el mejor restaurante? ¿Dónde el mercado? ¿El producto? Y te vas dando cuenta de cómo día a día la gente más y más y más se va enamorando de la comida peruana. Les convidas el choclo cocido y miran eso y te dicen, ¿y qué es eso? Prueba, es maíz. No, eso no es maíz. Es maíz, pruébalo. Y no entienden que es tan grande y lo prueban y les encanta, ¿no? Y eso, la lúcuma, ¿no? Poder conseguir, el otro día compré lúcuma fresca acá, ¿no? Y hacer un helado de lúcuma en tu casa. El otro día comí un ceviche con crema de lúcuma también. Estaba súper rico, diferente. Y estaba en Badajoz antes de ayer y estaba caminando por una callecita chiquitita y afuera había una pizarra que decía ceviche peruano, como tú dices, ¿no? Y ají de gallina y bueno, el otro lado era carta española. Y era un restaurancito diminuto en una calle pequeñita en Badajoz, ¿no? Y mi amiga que vive en Badajoz ni sabía que existía. Entonces, es descubrir todas estas cositas, ¿no? Las sorpresas que nos deparan por ahí. Mi experiencia como peruano cocinero aquí en España, pues yo vivo en una zona que no está céntrica como Madrid o Barcelona o Valencia, ¿no? Cuesta un poco más, o sea, lo cuento porque en Madrid hay muchos más chicos peruanos o Barcelona, ¿sabes? Y puedes tener mucho más contacto con compatriotas. Donde vivo yo, en Galicia, no es normal, digamos, que haya bueno, que haya personas peruanas y que más aún que sean cocineros, ¿no? Para mí fue un camino muy largo porque siempre en todo momento, sin que nadie me lo diga ni nada, he defendido la cocina peruana. Al día de hoy en Galicia me dicen que soy el embajador de la cocina peruana, pero nunca lo busqué, nunca lo tuve de objetivo. Lo que siempre quise ser es demostrarle al mundo la riqueza de lo que teníamos y lo que hacíamos. Como experiencia, me he formado en varios restaurantes, tanto en Perú como en España. Y donde he trabajado aquí en España no eran peruanos. Como trabajo mío fue cada vez darles a probar, ¿no? Por ejemplo, una vez con Martín Berasategui, en el año 2006, 2007, les dije lo que era un ceviche. Y me dijo, sí, yo se lo podía hacer. Sí, claro, por supuesto. Y le hice lo que es, estamos hablando de un 3 estrellas Michelin, el que tiene más estrellas Michelin en España, ¿no? Y en el año 2006. Entonces le quise, y bueno, hice una leche de tigre y tal. Como experiencia muy bonita. A partir de ahí, él empezó a poner en todos sus restaurantes su forma de ver lo que es un ceviche. Como experiencia ha sido muy bonito poder mezclar. Yo no le llamo fusionar, yo le llamo unir ingredientes, ¿no? Poder, que es la cocina que hago hoy en día, ¿no? Nosotros trabajamos, donde vivo yo, producto del mar, y lo llevo hacia la cocina Perú, ¿no? Cocina peruana con el producto gallego y aún así puedo trabajar con los ingredientes, con los pocos ingredientes que me puedan llegar a Galicia. No tengo la suerte de Madrid o Barcelona que vas a un mercado y hay mucho más. En mi caso no es así. En mi caso tengo que conseguir el producto y buscar la mejor manera de que llegue hacia mí. Como experiencia también quería comentar que parte de mi trabajo ha sido ese, unir la cocina peruana con el producto en los sitios en el que esté. No significa que Perú es solo ceviche. Puedes trabajar desde un ave, puedes trabajar desde un vegetal y llevarlo hacia nuestra parte. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Josep. Bueno, mi experiencia aquí en Madrid ha sido una locura, de verdad. Increíble. Una aceptación brutal. Conocerme fue brillar desde un primer momento. Doy gracias a Madrid y a España en general porque nos recibió con los brazos abiertos. Había mucho miedo. Comencé con un lugar pequeñito de restauración, un bar, porque comencé con algo pequeño. Y me acuerdo al tercer mes le metí con reservas, digitalicé bastante, aposté por el tema digital. Y a día de hoy doy gracias enormes porque
hice un restaurante donde me gustaría ir a comer, sentirme como en casa. Yo el estrellato lo respeto bastante, pero yo quiero sentirme bien como cocinero. Quiero dormir en paz. Felizmente a día de hoy duermo cada vez en paz, tengo una familia increíble, respiro tranquilo y hago locuras con mi cocina, siempre respetando las bases y voy contando cada proyecto con una temática. Me gusta complicarme la vida, por eso que hemos hecho varios conceptos, porque lo más fácil es hacer conceptos parecidos o iguales y hacer 1, 2 y 3 y 4. Creo que tengo un gran legado. Tengo un poco en mi cabeza una locura que estoy contando un pasaporte peruano, un pasaporte Perú gastronómico. Quiero hacer contar a la gente desde un pollo a la brasa, tan rico comerlo como en Perú en las calles de Abancay, esas calles llenas de ruido, de sonido, después de las compras, como comerte un ceviche y luego ir a un restaurante criollo y a lo mejor contar un Nikkei. Y hacer contar las influencias del mundo entero y decirle, mira, esto es lo que tenemos. Se nos ha dado muy rápido las cosas, por eso que vamos con mucha precaución. Nos gusta correr, pero cuando estamos confiados en el camino. Sobre el tema de los productos, estamos trabajando y ahí viene nuestro trabajo. Trabajamos muchas horas, muchas horas. Eso ya no es que muchísimas horas, duermo muy poco. Pero no es un castigo. Yo creo que soy el hombre más afortunado porque he encontrado mi vocación a muy corta edad y ha sido el motivo que hoy por hoy estoy aquí sentado con ustedes y compartiendo un poco de mi gastronomía. Los productos estamos trabajando mucho porque hoy por hoy, tengo una noticia de darles que lo debes saber perfectamente, se producen, hay producciones aquí nacionales. Bueno, tengo con productores trabajando en invernaderos y eso es algo maravilloso para que el producto que sea sostenible no viaje tanto de Perú. El huacatay y el chincho, producciones nacionales. En Chinchón tenemos unos invernaderos de ají amarillo, ají libo, rocoto, ají charapita, increíble, no pican tanto. Y estamos trabajando todavía por el desarrollo, por dar a conocer y por evitar también que suba un avión o un barco y que pase esos 30 días o un avión de 12 horas, ¿no? Hay un trabajo enorme de ser conscientes con el ecosistema totalmente porque no se trata de cocinar la mejor cocina, se trata de hacer con cariño, con mucha alma y ponerle los ingredientes adecuados. Puede ser desde por ejemplo, un ají de gallina, como han tocado el tema, hasta un plato del más desconocido. Y también puede ser, no me gusta un poco llamar comida fusión, porque yo le llamo confusión, yo llamo una cocina innata, con alma, con sentido y con mucho criterio. Hoy por hoy vamos trabajando cada vez con el tema que sea agradable, rico. Y recuerdo una anécdota por contar. Comencé en el 2013 y tenía mucho miedo de montar un restaurante. Ese miedo que daba como joven, comencé muy joven y había ese miedo enorme. Y ¿sabes qué? Fui muy firme con mis recetas porque me venían y me decían, dame un ceviche sin cilantro, sin cebolla, sin lima y sin picante. Y yo decía, no, esto no puede pasar. No puede pasar. Fui muy firme. Hoy por hoy, damos la receta tal como es, con su ajo, con su jengibre, con su picante, y que el cliente diga, pica, una cerveza peruana o un pisco sour. Y eso es lo increíble que estamos haciendo. Y me siento un hombre muy afortunado de trabajar y seguir difundiendo esta cocina. Y yo creo que estamos trabajando más en un marco a futuro para que pueda haber más productos. Es verdad que es complicado en Vigo, por ejemplo, hacer llegar más productos. Sé que Madrid y Barcelona son las ciudades más potentes del tema de como productos, desde congelado, fresco, seco, todos los productos estamos aquí. Pero yo sé que estamos trabajando mucho para que Europa tenga más productos cada vez más. Esa es una parte. Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente de cocina, ahora con el apetito estimulado, tendremos que ir pensando qué platillos peruanos consumiremos próximamente. Solo quiero terminar diciendo que la cocina peruana en España pues goza de magnífica salud, hay estupendos restaurantes, también se cocina peruana en las casas de nuestros compatriotas, muchos de ellos estupendos cocineros domésticos que hacen muy buena cocina y muchos españoles empiezan también a preparar platos peruanos. Ello no debe, sin embargo, hacernos olvidar que la experiencia de comer
cocina peruana en el Perú es una experiencia importantísima, de manera que está muy bien que podamos ahora dirigirnos a algunos de nuestros restaurantes favoritos aquí, pero también creo que vale la pena invitar a que se visite el Perú y a que se pruebe in situ las cocinas del Perú, las cocinas regionales del Perú, que ofrecen magníficas sorpresas. Quiero solamente reiterarle nuestro agradecimiento a Casa de América por su acogida y agradecerles a ustedes por haber participado en esta tan grata conversación. Gracias. Eso